transferencia de calor en estado transitorio y número de Biot. Antes de entrar en detalles, vamos a definir algunos conceptos clave. La transferencia de calor es el proceso mediante el cual el calor se mueve de una región de mayor temperatura a una de menor temperatura. Puede ocurrir por conducción, convección o radiación. El número de Biot es una relación adimensional que compara la resistencia al calor dentro de un cuerpo con la resistencia al calor en la superficie del cuerpo. El balance térmico es el análisis de las entradas y salidas de calor en un sistema, asegurando que la energía se conserva. En términos simples, es una forma de contabilizar la energía térmica en un proceso. La ley de enfriamiento de Newton describe cómo la tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Esta ley es fundamental para entender el enfriamiento y calentamiento en sistemas de transferencia de calor. En nuestro experimento, realizamos una comparación del perfil de temperatura a través del tiempo de un cilindro de acero y calculamos su número de Biot, que nos permite comprobar la viabilidad de la suposición de que se trata de un sistema experimental concentrado. Para nuestro experimento, utilizamos los siguientes materiales y equipo: una olla de metal con agua, una estufa para calentar el agua, un cilindro de metal, un termómetro de bulbo para medir la temperatura del agua, un termómetro láser para medir la temperatura del cilindro, unas pinzas para manipular el cilindro caliente, un soporte universal y unas pinzas para soporte para fijar el sistema del termómetro. Para comenzar, llenamos la olla con agua y calentamos en la estufa hasta alcanzar una temperatura constante de 80 grados Celsius medida con el termómetro de bulbo. Previo al proceso, se tomaron los datos de temperatura inicial del agua utilizando el termómetro de bulbo y del cilindro de metal utilizando el termómetro láser. Con el agua a una temperatura constante de 80 grados Celsius, sumergimos rápidamente el cilindro de metal en el agua caliente y comenzamos a medir la temperatura del cilindro en intervalos regulares de 30 segundos utilizando el termómetro láser. Se midió la temperatura en el centro y en ambos extremos del cilindro para determinar que ésta fuera la misma en todos los puntos y el cilindro se encontrara en equilibrio con el sistema y la temperatura con respecto al agua. Recaudamos la información del cambio de temperatura del cilindro cada 30 segundos hasta que ésta alcanzó la misma temperatura del agua, 80 grados Celsius, y se mantuvo constante en esta temperatura por al menos 3 mediciones. Para nuestro modelo experimental, tomamos en cuenta los siguientes supuestos. Suponer el cilindro como un sistema concentrado. Temperatura constante respecto al tiempo. La temperatura no cambia respecto al radio, ángulo o zeta. Se alcanzó el equilibrio térmico entre el ambiente y el cilindro. Del mismo modo, nuestras variables de interés en el experimento fueron la temperatura y el tiempo. Resultados del experimento. Tras realizar los debidos cálculos obtuvimos que el número de Biot era de 0.07. Esto indica que la resistencia térmica interna del cilindro es mucho menor en comparación con la resistencia térmica de la capa límite del fluido, que en este caso es el agua. En otras palabras, el calor se transfiere más fácilmente dentro del cilindro que a través de la interfaz entre el cilindro y el agua. Para los resultados de la temperatura se hizo una comparación entre los resultados teóricos y los experimentales. Los teóricos se obtuvieron a partir de resolver la ecuación diferencial y obtener el perfil térmico, la cual es una ecuación donde la temperatura varía respecto al tiempo, mientras que los datos experimentales se obtuvieron a partir de las mediciones del láser y el cilindro. De estos resultados del experimento se muestra una alta precisión entre los valores teóricos y los experimentales, ya que la media del porcentaje de error entre las temperaturas fue solo del 0.25%, lo que indica una excelente concordancia entre las predicciones del modelo matemático y los datos experimentales. También determinamos que el número de Biot es menor a 0.1, lo que indica que es una buena práctica para utilizar la aproximación de capacidad térmica de Lompedt. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que la temperatura dentro del cilindro puede considerarse uniformemente distribuida en cualquier momento del experimento, por lo que la temperatura de un extremo, como del radio, y la del centro van a ser igual. Es por ello que podemos cancelar las variables independientes de temperatura respecto a posición, que en este caso sería la longitud, respecto al radio y respecto a z.
Dentro de las fuentes de error que pudieron causar este porcentaje de error se encuentra el tiempo de retiro y la medición del cilindro. Esto ya que el tiempo en que el cilindro está fuera del agua para realizar la medición permite que la temperatura varíe debido a la pérdida de calor por el aire. Otra fuente de error se encuentra en la uniformidad de la temperatura del agua. Esto ya que la temperatura del agua puede no ser perfectamente uniforme debido a la convección natural o forzada del contenedor. Conclusiones del experimento. Como conclusiones principales tenemos que el porcentaje de error obtenido fue de 0.25%, lo que indica una alta precisión en los datos teóricos en comparación a los datos experimentales de la temperatura del cilindro, lo que sugiere que las ecuaciones diferenciales y el modelo matemático presentado para la transferencia de calor del cilindro es altamente preciso y exacto. También tenemos que a los 120 segundos, es decir, a los 2 minutos, la temperatura del cilindro se estableció a 79.4 grados centígrados en el experimento, en comparación a los datos teóricos, que fue de 79.81. Esto se puede concluir como que el experimento después de los 2 minutos alcanza una temperatura casi constante, lo que indica estabilidad térmica del sistema. Bueno, como tercera y última conclusión tenemos que el número de Biot fue 0.07, lo que indica que la resistencia a la transferencia de calor por conducción obtenidos del cilindro es pequeña en comparación por la transferencia de calor por convección en la superficie, y este dato concuerda con el rápido incremento observado en el experimento de la temperatura del cilindro.